¿Cuántas veces intentaste tener todo bajo control y aún así las cosas salieron mal? Tal vez ya hayas orado pidiendo dirección, pero en el fondo aún quisiste escoger el camino con tus propias manos. Pero, ¿y si te dijera que las mayores transformaciones de tu vida ocurren precisamente cuando sueltas el control? Cuando dejas de resistirte al plan de Dios y simplemente lo dejas decidir. ¿Qué sucede entonces? Prepárate, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu manera de ver la fe y el futuro. 1. Cuando Dios decide, te lleva por caminos que la lógica humana rechaza. Muchas veces, nuestra mente está programada para buscar el camino más rápido, más fácil, o el que parece más prometedor según los estándares del mundo. Tomamos decisiones basadas en estadísticas, consejos humanos y expectativas sociales. Pero cuando entregas tus decisiones a Dios, algo inesperado comienza a suceder. Él te empieza a guiar por rutas que la lógica jamás consideraría. Y es ahí donde todo cambia. Dios no piensa como nosotros. Isaías 55, 8, 9 nos advierte: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Cuando permites que Él tome la delantera, dejas el camino predecible y entras en una ruta diseñada específicamente para tu propósito eterno, no para tu comodidad momentánea. Tal vez estás buscando estabilidad financiera y Dios te pide renunciar a un trabajo seguro. Quizás oraste por una relación duradera y Dios permite una separación dolorosa. Anhelas reconocimiento y Él te esconde por un tiempo. Y en esos momentos es natural preguntarse: ¿por qué? Pero la respuesta llega con el tiempo y siempre revela algo mayor. Piensa en José de Egipto. Si se hubiese guiado solo por la lógica, se habría quedado en casa de su padre, protegido y cómodo. Pero Dios tenía un plan mucho más grande. Permitió que lo vendieran como esclavo, lo acusaran injustamente y lo encarcelaran. La lógica diría que su vida estaba arruinada, pero el cielo decía que estaba rumbo al trono. Si José hubiese elegido su camino, quizá habría tenido una vida tranquila, pero jamás habría sido instrumento de salvación para toda una nación. Cuando Dios decide por ti, Él ve el panorama completo, no solo el momento. Tú ves el dolor de hoy, Él ya ve la sanidad de mañana. Tú lloras por una puerta cerrada, Él ya está construyendo una que aún no puedes ver. Y eso requiere fe, requiere confianza, requiere silencio ante lo desconocido. Y aquí hay una verdad que pocos se atreven a aceptar. Los caminos de Dios muchas veces nos hacen parecer tontos ante el mundo, porque no siguen la lógica humana, sino una sabiduría eterna. Por eso muchos abandonan a mitad del proceso. Prefieren la seguridad de lo conocido a la belleza de la fe. Pero la primera cosa que sucede cuando dejas que Dios decida es que Él comienza a desmontar tu mapa mental y te entrega una brújula espiritual. Y esa brújula no apunta hacia lo más fácil, sino hacia lo correcto, el camino que moldea tu carácter, fortalece tu fe y te prepara para cosas que aún no imaginas. Por eso muchas veces todo a tu alrededor parece salir mal después de orar por dirección, porque Dios empieza a cerrar puertas que tú nunca habrías tenido el valor de cerrar. Aleja personas que nunca habrías sacado de tu vida. Te desvía de lugares que parecían prometedores, pero en realidad está construyendo algo que aún no tienes madurez para entender. Y eso es gracia. Eso es amor. Cuando eliges dejar que Dios decida, no solo estás entregando decisiones puntuales, estás renunciando al control. Y eso asusta, pero también libera, porque por primera vez te das cuenta de que no necesitas cargar con todo solo, que hay un Padre que sabe exactamente dónde vas a tropezar, dónde vas a perderte, y por eso prepara un camino que, aunque duela, siempre te lleva al bien. Comienzas a notar que los atajos que tanto deseabas te habrían evitado el aprendizaje que tanto necesitabas, que las respuestas inmediatas que tanto pedías habrían impedido tu crecimiento, y que el tiempo que pensabas que estabas perdiendo era en realidad el tiempo exacto en que Dios te preparaba para algo mucho más grande. La primera cosa que sucede cuando dejas que Dios decida por ti es una desconstrucción.
Él empieza quitándote lo que crees necesitar, para luego darte lo que realmente te transforma. Y al principio, duele, porque el ser humano se aferra a lo predecible, a lo familiar. Pero la fe exige soltar, exige que camines aún sin entender, aún sin ver, confiando solo en la voz que te guía. Y poco a poco, las piezas empiezan a encajar, las pérdidas cobran sentido, las demoras revelan protección, y los no se transforman en liberaciones. Es en ese punto donde comprendes. El camino de Dios puede parecer confuso al principio, pero siempre te lleva a la paz. No a una paz hecha de ausencia de problemas, sino una paz que nace de la certeza de que estás exactamente donde deberías estar. Ese es el primer gran cambio. Tu vida deja de ser guiada por la lógica y comienza a ser conducida por la fe. Y en esa nueva forma de vivir, descubres que lo imposible no es un obstáculo, sino una invitación para ver a Dios obrar, que lo improbable no es un error, sino el escenario perfecto para la providencia divina, y que las decisiones más difíciles se vuelven las más gratificantes cuando vienen de sus manos. Así que si hoy sientes que estás en un camino extraño, que se aleja totalmente de lo que esperabas, no te desesperes. Puede que estés justo en el centro de la voluntad de Dios, y si es Él quien está decidiendo, no hay error, porque Él no te guía hacia el éxito inmediato, Él te guía hacia un propósito eterno. Entonces confía, aunque no entiendas, aunque parezca solitario, aunque duela, porque la primera cosa que sucede cuando dejas que Dios decida es que Él cambia la ruta, y eso, amigo mío, es el comienzo de una transformación que jamás podrías vivir por ti mismo. 2. Experimentas paz incluso sin tener todas las respuestas. La segunda cosa que sucede cuando entregas tus decisiones a Dios es algo que desafía completamente la lógica humana. Comienzas a experimentar paz, incluso sin entender lo que está pasando. No es esa paz superficial que depende de circunstancias favorables, sino una paz que brota desde lo más profundo del alma, una calma inexplicable en medio del caos, un silencio interior en medio de la tormenta. Es como si el corazón finalmente pudiera respirar aliviado, aun cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Esa paz no viene porque los problemas desaparecieron, no nace de la ausencia de dolor, ni del miedo, ni de la incertidumbre. De hecho, muchas veces surge precisamente cuando nada tiene sentido. Es esa sensación extraña de estar tranquilo mientras todo parece fuera de control, porque en el fondo, ya no sientes la necesidad de controlarlo todo. Aprendes a descansar en el hecho de que, aunque no sepas lo que va a pasar, sabes en quién estás confiando. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». La paz del mundo es condicional. Depende del saldo en la cuenta, del diagnóstico médico, de la aprobación de los demás. Pero la paz de Dios es distinta. Proviene de la certeza de que Él está en control, incluso cuando el volante de la vida parece girar en direcciones inesperadas. Y es precisamente esa paz la que empieza a habitar en ti cuando decides dejar que Dios escoja por ti. Esa paz no es apatía, ni negación de la realidad. No ignora el dolor, ni disfraza el miedo. Solo transforma la manera en que los enfrentas. Sigues sintiendo, sigues llorando, sigues luchando, pero ya no te desesperas. Porque dentro de ti hay una confianza silenciosa que dice, duele, pero Dios sabe lo que está haciendo. Y eso lo cambia todo. Dejas de correr detrás de respuestas inmediatas. Dejas de exigir explicaciones detalladas. Dejas de querer entender el porqué de cada puerta cerrada, de cada demora, de cada lágrima. Porque poco a poco comienzas a entender que no todo necesita explicación. Algunas cosas solo necesitan ser vividas con fe. Y cuando esa comprensión entra en el corazón, se queda, se convierte en descanso, en refugio. Es en ese momento cuando comprendes que la paz no está en la meta, sino en el camino. No está en el resultado, sino en la confianza en quien guía el proceso. Y aunque el escenario diga lo contrario, aunque la lógica grite que estás perdiendo el tiempo, algo dentro de ti permanece firme, porque sabes que lo que Dios construye, Él también lo sostiene.
y lo que promete, lo cumple. Esa paz incluso transforma la manera en que oras. Antes, tus oraciones estaban llenas de urgencia, de ansiedad, de miedo a que todo saliera mal, pero ahora se vuelven más silenciosas, más confiadas. En lugar de pedir con desesperación, empiezas a agradecer por adelantado. En vez de suplicar por control, declaras tu confianza. Y eso genera una atmósfera completamente distinta, una nueva intimidad con Dios, una profundidad que solo nace de la rendición. Empiezas a entender que no necesitas correr hacia donde Dios aún no te ha llevado, que no necesitas conocer el final de la historia para caminar con firmeza, y que no necesitas ver para confiar. Eso es fe, y esa fe trae descanso. Un descanso que la lógica no comprende, pero que el alma reconoce como verdad. ¿Cuántas veces te has sorprendido intentando entenderlo todo, tratando de armar el rompecabezas de la vida con piezas que aún no han sido reveladas? Eso cansa, eso agota. Pero cuando sueltas el control, cuando aceptas que algunas respuestas quizás solo vendrán en el tiempo de Dios, o tal vez nunca, te liberas de la angustia de tener que comprenderlo todo, y esa libertad trae paz. Es esa paz la que te permite dormir cuando la barca se tambalea, la que te sostiene cuando los recursos se acaban, la que te mantiene en pie cuando todo indica que deberías caer. Y no es porque te hiciste más fuerte, es porque ahora sabes que no estás solo. Dejaste que Dios decidiera, y con esa decisión vino la confianza de que Él no te abandonará a mitad del camino. Comienzas a ver la vida con otros ojos. Lo que antes parecía una amenaza, ahora se ve como una oportunidad. Lo que antes causaba pánico, ahora genera esperanza. Porque tu base ya no es el si todo sale bien, sino el, aunque todo parezca ir mal, Dios sigue siendo bueno. Y esa certeza te sostiene. La paz que viene de Dios no es una emoción pasajera, es un estado del alma. Te protege desde adentro, y aun cuando el miedo intenta regresar, aun cuando la duda golpea la puerta, esa paz permanece, firme, silenciosa, poderosa, porque no se trata de ignorar la realidad, sino de confiar en una realidad mayor, que Dios está cuidando de todo, incluso cuando no lo ves. Esa es la segunda cosa que sucede cuando dejas que Dios decida. Recibes un nuevo tipo de tranquilidad, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia, una paz que no exige garantías, sino que florece en la confianza. Y esa paz, esa paz, vale más que cualquier respuesta inmediata que antes buscabas con tanto empeño. Por eso, si estás atravesando un momento en tu vida donde las preguntas no tienen respuesta, donde el futuro es incierto y el miedo te rodea, respira hondo, cierra los ojos y recuerda, lo pusiste en las manos de Dios, y en sus manos, incluso el caos se transforma en propósito. Incluso el silencio tiene sentido, incluso la espera tiene valor. Dios no prometió explicarte cada paso, pero prometió estar contigo en todos ellos, y esa promesa es suficiente, porque mientras el mundo busca paz en las certezas, tú aprendes a encontrarla en la confianza, y esa es una paz que nadie te puede quitar. 3. Su tiempo comienza a actuar a favor de tu propósito. La tercera cosa que sucede cuando dejas que Dios decida por ti es un cambio en tu relación con el tiempo. Aquella ansiedad constante por resultados rápidos empieza a desvanecerse. La impaciencia que antes te consumía pierde fuerza. Y, poco a poco, comienzas a notar algo extraordinario. El tiempo de Dios no está retrasado, está perfectamente alineado con tu propósito eterno. Cada minuto, cada espera, cada aparente demora empieza a formar parte de un plan mayor, y eso transforma tu manera de vivir. Al principio es difícil de aceptar. Después de todo, hemos sido entrenados para buscarlo todo con urgencia. La sociedad valora el ahora, el para ayer, el cuanto antes mejor. Pero Dios no trabaja bajo la presión del reloj humano. Él no se apresura. Tampoco llega tarde. Actúa en el momento exacto, ese que forma, prepara y madura. Y cuando le entregas tus decisiones, entras en ese ritmo divino.
un ritmo que puede parecer lento a los ojos naturales, pero que es preciso y sabio desde la perspectiva de la eternidad. Empiezas a ver el tiempo no como un enemigo, sino como un aliado de Dios. Él lo utiliza para construir en ti lo que será necesario más adelante. Usa la espera para fortalecer tu fe. Usa los retrasos para proteger tu alma. Usa los silencios para enseñarte confianza, porque el propósito que Él tiene para tu vida no se sostiene con prisas, sino con preparación. Y ahí entiendes, el tiempo de Dios nunca desperdicia nada. Cada estación tiene un propósito. Cada pausa encierra una enseñanza. Cada aparente retroceso es en realidad una redirección. Él te saca de lugares que creías buenos para llevarte a destinos que jamás habrías imaginado. Y eso requiere tiempo. Un tiempo que quizás tú no habrías elegido esperar, pero que es esencial para lo que Él desea hacer en ti. Recuerda a David. Fue ungido rey cuando aún era solo un pastor de ovejas, pero no llegó al trono de inmediato. Pasaron años de persecuciones, huidas y desiertos. A ojos humanos parecía un atraso, pero en realidad era el tiempo necesario para que el muchacho con un llamado se convirtiera en el hombre con madurez para gobernar. El tiempo de Dios no lo retrasó, lo formó, y lo mismo sucede contigo. Cuando Dios comienza a actuar en tu tiempo, transforma los días comunes en preparación extraordinaria. Las noches de llanto se convierten en semillas de sabiduría. Las etapas de soledad se vuelven momentos de intimidad con Él. Y sin que te des cuenta, mientras todo parece detenido por fuera, dentro de ti algo se está construyendo, porque Dios trabaja en silencio. Y el tiempo es su instrumento favorito. Empiezas a notar que, incluso cuando nada sucede externamente, algo está cambiando por dentro. Tu fe se profundiza, tu visión se alinea, tu corazón madura, y cuando finalmente llegue el momento de la respuesta, te darás cuenta de que la espera no fue tiempo perdido, fue una inversión. Dios no desperdicia las esperas, las transforma en estructura. Cuando dejas que Dios decida, comprendes que no sirve de nada llegar rápido si no estás listo para sostener lo que está por venir. La bendición sin preparación puede convertirse en carga. La conquista sin carácter puede transformarse en ruina. Y por eso, su tiempo es un regalo. Aunque parezca largo, aunque parezca retrasado, Él sabe lo que hace. El tiempo de Dios también se encarga de quitar lo pasajero para dar paso a lo eterno. Muchas veces pedimos algo con urgencia sin darnos cuenta de que aún no está maduro, como una fruta verde que, si se recoge demasiado pronto, no alimenta, solo decepciona. Pero cuando esperamos el momento adecuado, lo que recibimos tiene sabor, tiene fuerza, tiene propósito. La verdad es que la espera en el tiempo de Dios sana heridas que la prisa ignora, revela intenciones que la ansiedad no alcanza a ver, limpia caminos que la precipitación cruzaría con los ojos cerrados. Y cuando entiendes eso, comienzas a vivir con más ligereza, a aceptar las pausas, a honrar los procesos y, sobre todo, a descansar sabiendo que si Dios aún no ha actuado, es porque todavía está actuando en ti. Dejas de exigir que todo ocurra ahora mismo y empiezas a preguntar, Señor, ¿qué quieres enseñarme en este tiempo? Ese cambio de actitud lo cambia todo, porque el foco deja de estar en el reloj y vuelve al corazón. Te das cuenta de que lo más importante no es lo que está por venir, sino en quién te estás convirtiendo mientras esperas. Y cuando finalmente llega el momento de Dios, las cosas fluyen con una naturalidad sorprendente. Las puertas se abren sin que las fuerces. Las conexiones correctas aparecen sin que las busques. Lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable, porque ahora estás alineado con su tiempo. Y cuando hay alineación entre el cielo y el corazón, hay aceleración sin prisa, avance sin desgaste, conquista sin desvíos. Esa es la tercera cosa que sucede cuando dejas que Dios decida. Su tiempo comienza a trabajar a tu favor. Y comienzas a vivir, ya no por la ansiedad de tus propios plazos, sino por la confianza en el plan perfecto que Él escribió para ti antes de que nacieras. La espera deja de ser una carga
y se convierte en un campo fértil, un lugar donde la fe florece, la esperanza madura y el propósito toma forma. Así que, si hoy sientes que todo está tardando, que nada se mueve, que el silencio es demasiado largo, respira. Recuerda que el tiempo de Dios no se mide en segundos, sino en transformaciones, y que, si Él está en control, incluso lo que parece una demora es, en realidad, un paso hacia adelante. El tiempo de Dios no falla. Y cuando le permites decidir, Él usa hasta los minutos de espera como herramientas de propósito, porque el reloj del cielo no cuenta solo horas, moldea destinos, y el tuyo está en las manos correctas. 4. Lo que Él construye es infinitamente mejor que lo que tú planeaste. La cuarta cosa que sucede cuando dejas que Dios decida por ti es algo que solo se comprende con el tiempo. Comienzas a darte cuenta de que todo lo que Él construye es infinitamente mejor que cualquier cosa que tú mismo habrías planeado. Al principio, esto puede ser difícil de aceptar. Después de todo, tenemos sueños, metas y deseos que a nuestros ojos parecen correctos. Hacemos planes detallados, buscamos seguridad en nuestras proyecciones y nos aferramos a lo que creemos que nos hará felices. Pero cuando Dios toma el control, Él desmonta lo limitado para edificar algo eterno. Al principio, puede parecer incluso que estás perdiendo. Puede parecer que lo que Él eligió no tiene sentido, que te está llevando por un camino sin brillo, sin lógica, sin visibilidad. Pero con el tiempo, los frutos empiezan a aparecer. Y entonces ocurre algo sorprendente. Miras hacia atrás y agradeces que Dios no haya respondido tus oraciones como tú querías, porque ahora entiendes. Lo que Él tenía preparado era más grande, más profundo y más duradero que aquello que pensaste que necesitabas. Dios no trabaja para satisfacer deseos momentáneos. Él construye para la eternidad. Mientras tú piensas en el hoy, Él piensa en generaciones. Mientras tú ves el ahora, Él está preparando el después. Y por eso, muchas veces sus caminos parecen estar lejos de los tuyos, porque Él está viendo más allá. Está mirando lo que aún no puedes ver. Piensa en Abraham. Él solo deseaba un hijo, una familia, pero Dios quería formar una nación. El plan humano se limitaba al anhelo de un heredero, pero el plan divino incluía promesas eternas, una descendencia incontable y bendición sobre todos los pueblos de la tierra. Lo que Dios construye siempre lleva una dimensión que va mucho más allá de nuestra imaginación. Y cuando entregas tus planes, tus expectativas y tus decisiones a Él, permites que esa dimensión mayor se manifieste en tu vida. Es como salir de una construcción frágil hecha con tus propias manos y entrar en un edificio sólido, diseñado por un arquitecto perfecto. Las bases son más profundas, los detalles más precisos y el resultado mucho más glorioso. Lo que Dios construye también es sostenible. No se derrumba con el primer viento, no se quiebra ante la primera crisis. Aquello que nace de su voluntad lleva estabilidad, propósito y vida. Mientras nuestros proyectos humanos muchas veces se mueven por emoción, orgullo o necesidad, los proyectos de Dios se mueven por sabiduría, gracia y verdad. Y lo más impresionante, incluso cuando crees que todo está perdido, Dios aún es capaz de reconstruir de una forma que supera completamente lo que fue destruido. Él es especialista en transformar ruinas en testimonios. Lo que parecía un final, Él lo convierte en un nuevo comienzo, pero ahora con fundamentos correctos, con dirección verdadera, con propósito claro. Comienzas a darte cuenta de que no necesitas aferrarte a mi plan, porque el plan de Él siempre será mayor, y esa entrega trae libertad. Dejas de forzar puertas, de insistir en caminos que ya demostraron no ser los correctos. Aprendes a esperar, y cuando finalmente llega, entiendes. Era mejor de lo que habías imaginado. Por eso, la cuarta cosa que sucede cuando dejas que Dios decida por ti es la realización de algo más grande, más completo y más poderoso de lo que tú habrías escogido. Lo que Él construye no solo sorprende, transforma, no solo satisface, llena, no solo ocurre, permanece. Y en ese momento comprendes, confiar valió la pena.
Cuando decides dejar que Dios guíe tu vida, todo cambia. Tus caminos ganan propósito. Tu alma encuentra paz. El tiempo deja de ser enemigo y los resultados superan tus mayores sueños. No se trata de entenderlo todo, sino de confiar en aquel que ve más allá. Que tengas el valor de soltar el control, porque su plan siempre será mejor. Y cuando mires hacia atrás, verás que cada paso valió la pena. Si este mensaje habló a tu corazón, dale like al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Escribe aquí abajo en los comentarios: yo confío en el tiempo de Dios, para que juntos declaremos nuestra fe. Hasta el próximo video, y que Dios te bendiga poderosamente. Amén.